Parte 1. Elena tenía 26 años y apenas llevaba un año casada. Vivía en un pequeño pueblo llamado Almagro, en la provincia de Ciudad Real, donde las tradiciones pesaban tanto como el calor del verano manchego. Su matrimonio había sido arreglado, como muchas veces ocurría en su entorno, no por amor, sino por conveniencia y promesas de un futuro cómodo. Su esposo, Javier, no era el hombre que ella había soñado, ni siquiera alguien a quien hubiera elegido, pero era el hombre que su familia había aprobado. Desde el principio, Elena no había sentido esa chispa especial con él. Su boda fue un evento modesto, con la familia y algunos vecinos del pueblo, adornado con mantones de Manila y flores de azahar. Elena vestía un vestido blanco sencillo, de encaje fino que apenas dejaba entrever su piel bronceada por el sol de la Mancha. Sus zapatos, unos salones de charol beige, parecían demasiado formales para las calles de tierra del pueblo, pero su madre insistió. Llevaba un collar de perlas heredado de su abuela, un detalle que le daba un aire de elegancia contenida, y un ligero rubor en los labios que escondía una inquietud profunda. Javier era un hombre de apariencia respetable, con un traje oscuro que parecía demasiado grande para él y una corbata siempre un poco torcida, como si la prisa y el desinterés fueran su uniforme diario. Decían en el pueblo que su familia tenía dinero y que él estaba bien posicionado, pero Elena pronto descubriría que las apariencias engañan más que una tormenta de verano. Al principio, intentó mantener una actitud cordial, incluso amable, con Javier, pero nunca pudo ignorar esa sensación de vacío y distancia. Javier, por su parte, parecía esforzarse por agradarla, le traía flores frescas de vez en cuando, chocolates caros y pequeños detalles que, para Elena, eran solo intentos torpes de construir un puente hacia un corazón que él no sabía cómo alcanzar. Sin embargo, la realidad era que Elena se sentía atrapada en una jaula dorada que no había elegido. Después de 6 meses de compromiso, llegó el día de la boda. La familia de Javier había hecho todo lo posible para que nada faltara. La casa estaba llena de regalos caros, electrodomésticos de última generación y muebles de lujo que contrastaban con la sencillez del pueblo. Javier le decía a Elena que pronto tendría una vida cómoda, que no tendría que preocuparse por el dinero ni por trabajar, y que ella sería como una reina en aquel hogar. Pero Elena, que trabajaba en la biblioteca municipal hasta poco antes de casarse, sabía que la realidad podía ser muy distinta a las promesas. Al poco tiempo de casarse, Elena empezó a notar que Javier no iba al trabajo. Sus salidas se reducían a breves visitas al bar del pueblo o a encuentros cortos en la plaza con algunos amigos. Cuando ella le preguntaba, él respondía con evasivas o con un tono que dejaba claro que no quería hablar del tema. No te preocupes por eso, amor. Tú solo ocúpate de la casa y de ti misma. Yo me encargo de todo lo demás, le decía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Una noche, mientras Javier dormía, el móvil de él sonó. Elena, que no podía evitar la curiosidad, contestó sin pensar. Una voz masculina al otro lado exigía dinero que Javier supuestamente había pedido prestado y que ni siquiera parecía tener intención de devolver. ¿Pero qué está pasando aquí?, pensó Elena, sintiendo como la desconfianza se le clavaba en el pecho como un alfiler. Cuando confrontó a su marido, Javier negó todo con una disculpa poco convincente y la promesa de que eran solo malentendidos. Pero en el fondo, Elena sabía que algo oscuro se escondía tras esa fachada respetable. Descubrió que Javier firmaba documentos y recibos sin que ella supiera, y que tenía deudas que podrían poner en peligro el hogar que apenas habían construido. Los días se volvieron tensos y silenciosos. Javier se encerraba en sí mismo, evitando hablar y mostrando una tristeza que parecía más un disfraz que un sentimiento genuino. Una tarde, llegó a casa con bolsas llenas de comida y fruta fresca, un intento de reconciliación que Elena aceptó con resignación. Preparó la cena con mimo, vistiendo una blusa de seda azul que dejaba entrever la curva suave de sus hombros y una falda lápiz que rozaba sus rodillas, combinando elegancia y una sensualidad sutil que no pasaba desapercibida. Javier la miró con una mezcla de deseo y culpa, como si en ese momento quisiera borrar con un beso todo el dolor acumulado. Después de cenar, mientras compartían un momento de intimidad que hacía tiempo no tenían, Javier le confesó una verdad inquietante. Su problema no solo era económico, sino que estaba atrapado en un círculo de deudas y favores que involucraban a personas peligrosas. Le habló de aquellos que querían aprovecharse de ellos, que habían visto las fotos de la boda y deseaban participar en su casa, en su vida. Elena, horrorizada,
No sabía si reír o llorar ante semejante absurdo, y se preguntó si estaba viviendo una película de terror o un capítulo muy retorcido de una telenovela manchega. Javier le pidió ayuda, le imploró que aceptara ciertas condiciones para salvarlos. Elena, agotada y confundida, decidió ceder solo para proteger lo poco que tenían y buscar una salida. Sabía que lo que estaba haciendo era moralmente cuestionable, pero sentía que no tenía otra opción. Aquel día, la vida de Elena cambió para siempre, y con ella, la tranquilidad del pueblo de Almagro, pero en las sombras de aquel hogar, un secreto aún más peligroso esperaba ser descubierto, un misterio que pondría en jaque todo lo que Elena creía conocer. ¿Quién realmente era Javier? ¿Qué oscuras intenciones se ocultaban tras su sonrisa torcida? Y, sobre todo, ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar Elena para salvar lo que alguna vez fue un sueño? El verano manchego prometía ser más caliente que nunca. Parte 2. Elena despertó con el olor del café recién hecho que inundaba la cocina. La luz del sol de la mañana se filtraba suavemente a través de las cortinas de encaje, dibujando sombras delicadas sobre las paredes de la casona familiar en Almagro. Aquel día, sin embargo, la calma habitual del pueblo parecía un espejismo, una fachada que ocultaba la tormenta que se gestaba en su hogar. Vestida con un camisón de seda color marfil que acariciaba su piel con un tacto suave y sensual, Elena se dirigió a la cocina. Sus labios, ligeramente maquillados con un tono coral, y el delicado aroma a jazmín que emanaba de su perfume, hacían que cada movimiento suyo pareciera una coreografía sutil y casi hipnótica. Javier estaba allí, con las mangas remangadas de su camisa blanca, intentando aparentar normalidad mientras removía el café con una cuchara. Su mirada esquiva apenas se cruzó con la de ella. Elena sabía que no podía dejar que la desesperación la dominara, necesitaba pensar con claridad. El peso de las deudas, las amenazas veladas y aquel extraño grupo de personas que Javier mencionaba la mantenían en alerta constante. Pero había algo más que la inquietaba, la sensación de que alguien más en el pueblo sabía más de lo que decía. Decidió salir a dar un paseo por la Plaza Mayor, donde las fuentes de hierro fundido y los bancos de madera contrastaban con las fachadas blancas y los balcones llenos de geranios rojos. La gente del pueblo la saludaba con cordialidad, pero Elena notaba una distancia invisible, como si sus sonrisas ocultaran secretos. En la panadería, donde siempre compraba el pan recién horneado, se topó con doña Carmen, una anciana con ojos vivaces y una lengua afilada que no dudaba en soltar alguna broma al vuelo. ¿Qué tal, Elena? ¿Sigues siendo la reina del encierro o ya te escapaste de la jaula?, dijo con una sonrisa pícara que hizo que Elena esbozara una sonrisa a pesar de todo. Ya sabes, Carmen, en esta casa el drama no falta, y yo voy acumulando capítulos como si fuera una serie de televisión, respondió ella con una media risa, sintiendo por un instante que la carga se hacía un poco más ligera. De vuelta en casa, encontró una carta anónima deslizada bajo la puerta. La letra era apretada y nerviosa. No confíes en nadie. Hay más de lo que ves. Cuida tus pasos, Elena. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Quién podía haber escrito aquello? ¿Un vecino, un enemigo oculto, o alguien más cercano? El misterio se espesaba y la paranoia empezaba a enraizarse en su mente. Aquella noche, Elena decidió vestirse con algo que la hiciera sentir fuerte y dueña de su destino. Eligió un vestido rojo oscuro, de corte ajustado que realzaba sus curvas sin ser vulgar, y unos tacones negros que hacían eco en el suelo de madera de la casa. Unos pendientes largos de plata le rozaban el cuello, y un brazalete delicado completaba el conjunto. Se miró en el espejo y, aunque la tristeza seguía presente, había una chispa de determinación en su mirada. Javier llegó tarde, con la excusa de una reunión con unos amigos del pueblo. Elena no sabía si creerle, pero decidió no preguntar. En el salón, le esperaba una copa de vino tinto y una atmósfera cargada de tensión. La conversación comenzó con una sonrisa forzada y terminó con Javier confesando que uno de sus socios había desaparecido con una suma importante de dinero, y que ahora estaban en problemas aún mayores. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Y qué quieres que haga yo?, preguntó, con la voz quebrada pero firme. Javier la miró con una mezcla de súplica y desesperación. Necesito que confíes en mí, que me apoyes. No puedo hacerlo solo. Hay cosas que no entiendes, pero prometo que esto terminará pronto. Elena se mordió el labio, dudando entre el rencor y el amor que todavía sentía, confuso y fragmentado.
Sabía que estaba al borde del abismo, y que cualquier paso en falso podría destruirlos a ambos. En ese momento, el silencio fue interrumpido por un fuerte golpe en la puerta. Javier se tensó y Elena, con el corazón en la garganta, se acercó a abrir. Un hombre robusto, con un abrigo oscuro y una mirada fría, estaba allí. «Somos nosotros», dijo con voz grave. «Tenemos que hablar». Elena sintió que el mundo se le venía encima. Aquella visita no era casual, y la sombra del peligro se hacía más real que nunca. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Qué buscaban realmente? Y lo más importante, ¿sería capaz Elena de proteger lo poco que le quedaba antes de que todo se derrumbara? El destino de Elena y Javier pendía de un hilo, y la intriga apenas comenzaba a desplegar sus alas en la tranquila Almagro. Parte 3. La puerta crujió cuando Elena la abrió, revelando a dos hombres con gabardinas largas y rostros curtidos por el viento y los años. Uno tenía el ceño fruncido y los ojos oscuros, como si llevara el peso de 1000 secretos. El otro, más joven, esbozaba una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. «Buenas noches, señora. Somos de la empresa de Javier. Necesitamos hablar con él sobre unos asuntos urgentes», dijo el mayor con voz grave y un deje de autoridad que no admitía réplica. Elena tragó saliva y retrocedió, dejando que entraran al salón. Javier apareció en ese instante, aún con la camisa arrugada y el desorden propio de quien no ha dormido bien en semanas. «¿Quiénes son?», preguntó con voz tensa, mientras sus manos temblaban ligeramente. «Elena, por favor, déjalos hablar». «Tal vez sea mejor que sepas la verdad», dijo Javier, con un intento de sonrisa que no logró ocultar su nerviosismo. Los hombres se sentaron y comenzaron a relatar una historia que parecía sacada de una novela negra. Javier estaba involucrado en una red de préstamos ilegales, donde los socios no eran más que prestamistas usureros que esperaban recuperar su dinero con intereses desproporcionados y métodos poco lícitos. Elena sintió como el mundo se desmoronaba a su alrededor. La familia que creía tener, el hombre que había aceptado por compromiso, ahora era un desconocido atrapado en un juego peligroso. «¿Y por qué no me lo dijiste antes?», preguntó con lágrimas en los ojos. Javier bajó la mirada y murmuró: «Tenía miedo, no quería perderte ni arrastrarte a esto». Esa noche, mientras la casa se sumía en un silencio pesado, Elena decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Se puso un conjunto sencillo pero elegante. Una blusa blanca ligeramente transparente que dejaba entrever la delicada línea de su cuello y una falda de tubo negra que acentuaba sus caderas. Sus labios, pintados de un rojo intenso, y sus pendientes de plata reflejaban la mezcla de vulnerabilidad y fortaleza que ahora dominaba su espíritu. Al día siguiente, Elena buscó ayuda en María, su amiga de la infancia y dueña del café en la plaza. María, con su sonrisa franca y su humor ácido, no tardó en bromear. «Bueno, al menos tu marido no es un torero que se fue a la feria, sino un prestamista clandestino. Eso sí que es un giro inesperado». Elena rió a medias, agradecida por la distracción pero con el corazón aún en un puño. Juntas comenzaron a trazar un plan para enfrentar la situación. Sabían que las amenazas no solo eran económicas, sino también físicas. En Almagro, las noticias corren rápido y los secretos apenas tienen tiempo para esconderse. Elena, que siempre había sido tímida y reservada, empezó a mostrar una faceta que pocos conocían, una determinación férrea y una inteligencia práctica que la ayudaron a moverse con cautela entre vecinos y conocidos. Una tarde, mientras caminaban por las estrechas calles empedradas, María le comentó: «¿Sabes qué? Si esto fuera una película, ahora vendría el momento en que encuentras un aliado inesperado. O un secreto del pasado que lo cambia todo». Elena sonrió, aunque en su interior sabía que la realidad era mucho más compleja. Esa noche, Javier volvió a casa con una expresión sombría. Traía consigo una caja pequeña, envuelta en papel de regalo. «Para ti», dijo, y Elena abrió el paquete para descubrir un collar antiguo, con un colgante en forma de llave. «Lo encontré entre los papeles de mi abuelo. Dice que abre algo importante, pero no sé qué», explicó Javier con una mezcla de esperanza y confusión. Elena tocó la llave entre sus dedos, sintiendo un escalofrío. ¿Sería esa la pista para resolver el misterio que envolvía a su marido y a su familia? ¿O solo un símbolo más de un enigma que parecía no tener fin? En ese momento, un ruido sordo proveniente del piso de arriba interrumpió sus pensamientos. Subieron juntos y encontraron la ventana del dormitorio abierta,
a pesar de que nadie había salido ni entrado. Un sobre blanco y sin remitente esperaba sobre la mesa de noche, con un mensaje que heló la sangre de Elena: no confíes en Javier. El peligro está más cerca de lo que imaginas. Elena sintió que la casa, su refugio, se había convertido en una trampa. La tensión crecía, y con ella, la certeza de que la verdad estaba a punto de estallar en 1000 pedazos. ¿Quién quería destruirlos? ¿Y por qué, mientras las sombras de Almagro se alargaban con la llegada del crepúsculo, Elena y Javier se preparaban para enfrentar un enemigo invisible, mientras el misterio de la llave y el mensaje enigmático tejían una red de secretos que amenazaban con devorarlos? La noche prometía ser larga y peligrosa. Parte 4. Elena sintió que el aire se le hacía más denso en la casa que antes había sido su refugio. La llave antigua descansaba en la palma de su mano, fría y pesada como un presagio. La carta anónima y el mensaje en el sobre le habían abierto una puerta invisible a un mundo de sospechas y amenazas que antes solo existían en sus peores pesadillas. En Almagro, donde las calles empedradas parecían susurrar secretos antiguos, la vida cotidiana se había convertido en un juego de sombras y silencios. Aquella mañana, Elena decidió que debía tomar las riendas. No podía seguir siendo la mujer pasiva que aceptaba las circunstancias sin cuestionarlas. Se vistió con una blusa de gasa color marfil que dejaba entrever la suavidad de su piel, combinada con una falda lápiz de lino gris que ajustaba su figura con elegancia. Sus tacones negros resonaban con firmeza en el suelo de madera mientras caminaba hacia la plaza, decidida a buscar respuestas. En el café de María, donde el aroma a café recién molido y bollería casera envolvía el ambiente, Elena encontró un aliado inesperado: don Alfredo, el librero del pueblo, un hombre mayor con ojos chispeantes y una memoria prodigiosa. Al mostrarle la llave y contarle lo sucedido, don Alfredo frunció el ceño y murmuró: esa llave debe abrir una caja fuerte antigua que perteneció a la familia de Javier. Se dice que guarda secretos que podrían cambiar el destino de muchos. Elena sintió que el corazón le latía con fuerza. Aquello parecía el comienzo de algo mucho más grande de lo que imaginaba. Pero también sabía que no podía confiar en nadie demasiado pronto, que en Almagro las apariencias engañaban más que el mismísimo viento del desierto manchego. Esa tarde, mientras Javier estaba fuera, Elena exploró el despacho de su marido en una habitación pequeña, repleta de papeles y facturas. Buscaba pistas, cualquier indicio que le ayudara a entender la magnitud del problema. Encontró un cuaderno con anotaciones confusas, nombres y cifras que parecían pertenecer a un entramado de deudas y favores. Entre las páginas, una dirección: una antigua casona en las afueras del pueblo, conocida por ser el lugar de reunión de ciertos personajes poco recomendables. Elena decidió que debía ir allí, pero no sola. Llamó a María y le pidió que la acompañara, no sin antes bromear para aliviar la tensión: prometo que no nos van a secuestrar ni nada, solo a investigar como dos detectives de novela barata. María rió, pero en sus ojos se veía la preocupación. Al caer la noche, las dos mujeres se acercaron a la casona. La luna llena iluminaba las piedras y las enredaderas que cubrían las paredes. Un gato negro cruzó su camino, y Elena sintió un escalofrío. Al acercarse a la puerta, escucharon voces apagadas y risas nerviosas. De repente, la puerta se abrió y apareció un hombre con cara de pocos amigos. ¿Qué hacéis aquí a estas horas?, preguntó con voz áspera. Sin perder la compostura, Elena respondió: estamos buscando respuestas. Sabemos que aquí se esconden secretos sobre Javier y su familia. El hombre las miró fijamente, evaluando si eran una amenaza o una oportunidad. Finalmente, las dejó pasar con una advertencia: tenéis que tener cuidado. No todos aquí quieren que se sepa la verdad. Dentro, la atmósfera era opresiva. Hombres y mujeres reunidos en grupos pequeños, algunos fumando puros, otros jugando a las cartas. Elena y María se movieron con cautela, buscando alguna pista. Fue entonces cuando una voz familiar las llamó desde un rincón oscuro: no deberíais estar aquí. Era Javier. Su rostro reflejaba una mezcla de miedo y resignación. Esto es más grande de lo que pensáis. He cometido errores, pero aún hay esperanza si actuamos rápido. Elena lo miró, sintiendo una mezcla de amor y desconfianza. ¿Cómo vamos a salir de esta, Javier? ¿Qué podemos hacer? Javier suspiró y sacó un sobresellado. Dentro están los documentos que pueden liberarnos, pero necesito que confíes en mí y me ayudes a recuperarlos antes de que caigan en las manos equivocadas. La tensión se cortaba con un cuchillo.
En ese instante, un ruido fuerte proveniente del exterior hizo que todos se pusieran en alerta. Alguien había llamado a la puerta con insistencia, y la sombra de un peligro mayor se cernía sobre ellos. Elena sintió que el destino de su vida, de su matrimonio y de su pueblo, estaba a punto de cambiar para siempre. Pero en su interior, una llama de valentía comenzaba a arder con más intensidad que nunca. Mientras la puerta se abría lentamente, la oscuridad prometía revelar secretos que nadie estaba preparado para enfrentar. ¿Serían capaces de sobrevivir a la tormenta que se avecinaba? ¿O el misterio los consumiría en su totalidad? La respuesta estaba a punto de descubrirse, pero el precio podría ser más alto de lo que Elena jamás imaginó. Parte 5. La puerta de la casona se abrió con un golpe seco que resonó como un trueno en la silenciosa noche de Almagro. Un grupo de hombres irrumpió en la estancia, sus rostros cubiertos por sombras y sus ojos llenos de una determinación peligrosa. Elena sintió que el corazón le latía con fuerza desbocada y que la adrenalina le recorría cada centímetro del cuerpo. Javier se puso delante de ella, protegiéndola con una valentía que parecía sacada de otro tiempo. «No vais a llevaros nada», gritó, mientras los hombres avanzaban sin titubear. Elena, con la blusa de seda que ahora parecía demasiado delicada para aquella batalla, apretó el collar con la llave antigua contra su pecho, como si de ese pequeño objeto dependiera su supervivencia. La tensión era palpable. Las palabras se perdían en gritos y amenazas, y el aire se llenaba del olor a sudor, miedo y tabaco rancio. En medio del caos, Elena logró ver un destello de reconocimiento en los ojos de uno de los agresores. Era un hombre del pueblo, alguien que creía conocer, pero cuya lealtad parecía haber cambiado de lado. En ese instante, María irrumpió desde la puerta trasera, con un silbato en la mano y gritando para llamar la atención de los vecinos. «¡Auxilio! Almagro, ayudadnos!». La alarma se extendió como la pólvora. Las luces comenzaron a encenderse en las casas y las voces de los vecinos se unieron en un coro de protesta y apoyo. El ataque se desvaneció en un suspiro cuando los hombres, temiendo ser descubiertos, huyeron entre la oscuridad y las calles estrechas. Elena, Javier y María quedaron jadeando, abrazados y al borde del colapso, pero vivos. En los días siguientes, la vida en Almagro no volvió a ser la misma. El misterio de la llave y los documentos secretos salió a la luz, revelando una red de engaños, traiciones y deudas ocultas que involucraban a figuras importantes del pueblo. Javier, lejos de ser el hombre frágil que Elena había conocido, mostró una fortaleza inesperada, dispuesta a luchar por limpiar su nombre y proteger a su familia. Elena, por su parte, descubrió en sí misma una valentía y una pasión que no sabía que poseía. Su vestido rojo intenso, aquel que usó en una noche de revelaciones, se convirtió en símbolo de su renacimiento. Sus labios pintados con un carmín vibrante y sus ojos llenos de determinación eran la imagen de una mujer que se negaba a ser víctima, pero justo cuando parecía que la tormenta comenzaba a amainar, una última carta llegó a sus manos. Esta vez, sin remitente, sin pistas, solo un mensaje que heló su sangre: «El juego no ha terminado. Lo peor está por venir». Elena miró la carta con el ceño fruncido, mientras las sombras de Almagro danzaban en las paredes de su hogar. Sabía que la paz era solo un espejismo, y que el verdadero desafío apenas comenzaba, y así, en la quietud de la noche manchega, Elena comprendió que su vida había cambiado para siempre. El misterio, la traición y el amor se entrelazaban en una trama que la llevaría a enfrentarse a sus propios límites y descubrir que, a veces, la fuerza más poderosa nace de la vulnerabilidad. El juego continuaba. Y Elena estaba lista para jugar, pero, ¿qué secretos aún ocultaba la llave? ¿Quién estaba realmente detrás de las amenazas? Y, sobre todo, ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar para proteger lo que amaba? La respuesta, como el sol que se oculta tras las sierras de Ciudad Real, estaba por revelarse. Pero esa, queridos lectores, es otra historia.